¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más para que podamos compartir la palabra de Dios y para que podamos, como siempre, orar los unos por los otros con lo que Dios tiene para cada uno. Siempre Dios tiene bendiciones para nuestra vida, que podamos aprovecharlas siempre. Quiero compartirles un poquito el principio de la historia de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. Y el mensaje que le pusimos título es Cuando Dios llama. Dice así, Primera de Samuel 3, versículo 1, dice: El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Samuel fue un hijo muy buscado por su mamá Ana. Su mamá no podía tener hijos. Entonces, en una oportunidad, ella ya no aguantaba más este deseo, este sentir que tenía en su corazón de tener un hijo, y fue al sacerdote y se puso allí en el templo a orar, y dice que lloraba y clamaba delante de la presencia de Dios, que Dios tuviese misericordia de ella, y resulta de que Dios le otorgó esa bendición, le respondió esa oración y le dio un hijo, y este hijo fue llamado Samuel. Ella quiso tener el hijo, pero algo muy particular en esto, ¿no? Porque quiso tener el hijo, pero no lo quiso tener para ella. Evidentemente, el propósito de Dios, el plan de Dios, los proyectos de Dios, evidentemente era muy diferente a lo que ella tal vez pensaba, porque Dios terminó pidiéndole ese hijo. Ella dijo: bueno, si me lo das, Señor, yo lo voy a consagrar a ti. Y esto fue lo que hizo. En aquella época y en el pueblo hebreo tenían la costumbre de amamantar a los varoncitos hasta los 5 años. A las bebas 4 años, a los bebés varoncitos 5 años. Bueno, se pensaba que tal vez esto era una costumbre y pensaban que al varón había que amamantarlo un año más porque tenía que ser más fuerte. Bueno, son todas ideas tal vez de otra época. Pero a los 5 años dejó de amamantar a Samuel, la mamá, y fue allí que lo llevó al templo y se lo llevó al sacerdote Elí y le dijo: bueno, acá está mi hijo para que sirva en el templo. Así que desde muy chiquitito Samuel empezó a servir al Señor en el templo. Y estaba allí en el templo, y dice que ya Elí era una persona grande, el sacerdote, y ya era una persona que tan mayor que no veía bien. Al no ver bien, bueno, tenía una buena ayuda ahora que era Samuel, y Samuel le ayudaba en todo lo que era el arreglo del templo, el mantener las luces encendidas, el abrir y cerrar las puertas. Bueno, un servicio que él empezó a hacer desde muy chiquitito. Pero Dios tenía otro plan para él, evidentemente. Tal vez Samuel ni lo sabría, tal vez la mamá tampoco. La mamá, como agradecimiento, se lo entregó al Señor, pero vuelvo a repetir, los propósitos del Señor o las
los proyectos del Señor que pueda tener para nuestra vida a veces son inimaginables para nosotros. Repito el versículo 3 y dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, allí en el mismo lugar. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, antes que amaneciese, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Ahora, escuchen esto. Y corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Quiero detenerme un poquito acá. Dios estaba llamando a Samuel. Samuel creía que era la voz de Elí. Entonces iba a verlo a Elí y le decía: ¿para qué me llamaste? Y Elí dijo: no, yo no te llamé. 2 veces le dijo lo mismo. Yo no te llamé, andá y acostate que yo no te llamé. Vas a saber lo que pensó Elí. Habrá dicho: bueno, este muchacho está soñando, o qué le pasa. Pero hay algo particular en el versículo 7. Y Samuel no había conocido aún a Jehová. Y la palabra de Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado o revelada. Acá encontramos que Samuel todavía no había tenido ese conocimiento de Dios, no había tenido ese encuentro con Dios, donde había aprendido ahora a escuchar la voz de Dios, a entender la palabra de Dios. Pasa en este tiempo. Hay mucha gente que no entiende, no aprendió todavía a escuchar y sobre todas las cosas a entender la palabra de Dios. Sigo en el versículo 8 y dice: Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. ¿Qué es esto de retiñirán ambos oídos? Como que les va a sonar demasiado fuerte, como a retumbar en los 2 oídos lo que Dios iba a hacer a través de Samuel, o lo que le estaba declarando a Samuel. Esta historia es impactante. 3 veces llamó el Señor a Samuel. Y la tercera vez, 2 veces mencionó su nombre: Samuel, Samuel. Y entonces ahí, cuando entendió Samuel y obedeció al profeta, a Elí, y dijo: sí, heme aquí, al sacerdote, entonces ahí Dios le pudo hablar. Ahora, él no conocía la palabra de Dios, no conocía todavía el sistema de Dios. Elí en cierta manera lo guió. Samuel fue un gran instrumento, poderoso, en las manos del Señor.
puede suceder que todavía algunos no entienden al Señor o no entienden el llamado del Señor. Pero a lo mejor Dios te llamó más de 3 veces en tu vida y te va a seguir llamando hasta que un día vos también le puedas decir: heme aquí, Señor. Señor, gracias porque un día nos has llamado. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Pero también tal vez hay muchos que todavía no entienden, no han alcanzado esta gracia, esta bendición eterna en sus vidas. Te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes, Señor, en corazones que te están buscando sinceramente, Señor, y quieren oír tu voz y quieren entender tu palabra para que puedan servirte. Señor, en tus manos encomendamos esta palabra y la enviamos a donde tenga que llegar, para que cada uno la tome, la apropie y pueda ser de bendición para su vida. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Que el Señor te bendiga.